Secuestraron a mi esposa, la escultora de hielo Lucía Yan, y los captores exigen que me corte una mano para liberarla. Al contemplar en el video a mi mujer, que lloraba con un llanto desgarrador y delicado, me sumí en una profunda reflexión. Cortarme la mano. Esta mano, aunque jamás había realizado proezas que conmovieran al cielo y la tierra, pero sabía jugar videojuegos, pelar langostinos con destreza, navegar por vídeos cortos, y de vez en cuando hasta se prestaba para limpiar orejas o hacer de suplente como esposa. Qué mano tan valiosa, tan diligente, tan absolutamente indispensable. Una mano así, si se perdía para siempre. En cuanto a la esposa, si se iba la número 7, siempre se podía encontrar otra. Así que, ante las miradas atónitas de la esposa y los demás atados, me di media vuelta y salí disparado, no sin antes llamar a la policía para alertarles. Diga, ¿es la comisaría? Aquí hay un grupo de gente rodando una película, pero los atresos son tan realistas que me están dando pánico. Soy Héctor, un glorioso Yuan. Sí, justo ese desdichado de las novelas de poco prestigio, sin ningún estatus, despreciado a diario por sus suegros y su cuñada, y al que hasta la esposa le ha puesto los cuernos y largado. No obstante, mi situación era ligeramente distinta. Mis suegros se habían retirado tempranamente al extranjero, mi cuñada aún cursaba la universidad, y en cuanto a mi esposa nominal, la glacial magnate de billonaria fortuna, Lucía, tras 3 años de matrimonio, las palabras intercambiadas entre ambos no superaban el centenar. Héctor, ¿verdad? Tu mujer, Lucía, está en nuestras manos. La voz al otro lado del teléfono era áspera y ronca, con una ferocidad deliberadamente contenida. En ese momento yo tenía la boca llena de fideos de caracol, y al oírlo casi los escupí. Hermano mayor, te habrás equivocado de número, repuse. Yo soy un mantenido. ¿De dónde voy a tener esposa? Menos palabrería. Cortó una voz ronca al otro lado de la línea. Fábrica abandonada de Poniente. Ven solo, ni se te ocurra avisar a la policía, o prepara el ataúd para tu mujer. El tono de ocupado resonó en mi oído. Me quedé paralizado 3 segundos. Luego, en silencio, tomé un bocado de bambú agrio con los palillos. Hoy sabía especialmente auténtico. ¿Secuestro? ¿Y encima secuestran a esa esposa de pacotilla? Vaya broma de mal gusto, con la relación de plástico que tengo con Lucía. Si la secuestran y yo voy a rescatarla, ¿qué saco con eso? ¿Que vuelva para seguir poniéndome cara de pocos amigos? ¿O que me siga recortando la mesada este mes? Con toda tranquilidad, terminé de sorber el último fideo. Me bebí hasta la última gota del caldo. Solté un eructo de satisfacción y con parsimonia, me cambié de ropa. Al fin y al cabo, por mucho que pasara, la farsa había que mantenerla hasta el final. Mi personaje, no lo olvidaba, era el de un perro faldero enamoradizo, perdidamente prendado de Lucía. Conduje la furgoneta económica más barata del garaje de Lucía, tarareando una tonadilla mientras avanzaba a trompicones hacia la fábrica abandonada de Poniente. Apenas enderecé el vehículo, 2 tipos fornidos con pasamontañas negros se abalanzaron sobre mí. El cabello desordenado, aquel rostro habitualmente glacial y altivo, ahora estaba plagado de pánico e indefensión. Sus ojos enrojecidos, como si acabara de llorar, despertaban una lástima que conmovía hasta el corazón. Vaya, esta expresión suya resultaba mucho más atractiva que cuando me miraba con ceño frío y desdén. Frente a ella, un hombre de rostro carnoso y ceñudo, con una cicatriz de cuchillo que le cruzaba la comisura del ojo, descansaba con las piernas cruzadas, jugueteaba con un puñal en la mano. Era Caracortada, el cabecilla de los secuestradores. Al verme entrar, Caracortada esbozó una sonrisa que dejó al descubierto una hilera de dientes amarillentos. Así que tú eres Héctor, el hombre de Lucía, dijo. Yo, entonces, erguí el pecho y, con la mirada puesta en ella en un gesto de profunda ternura, pronuncié en un tono que habría conmovido hasta las lágrimas al mismísimo Shakespeare. No temas, Lucía, he venido a rescatarte. Lucía me observó con una mirada compleja, donde se mezclaban el asombro, la conmoción y un dejo de desdén apenas perceptible. Caracortada, visiblemente repelido por mi actitud, hizo un gesto de impaciencia con la mano. Vale, basta de teatro aquí, espetó. Acto seguido, tomó un teléfono cercano, inició una videollamada y apuntó la cámara hacia mí. En la pantalla apareció la figura severa de un hombre de mediana edad. Era mi suegro, Lorenzo. Papá, gritó entre sollozos Lucía, al otro lado de la pantalla. El rostro de Lorenzo se había puesto lívido. ¿Qué es lo que quieren? Digan una cantidad, lo que sea. Caracortada soltó una risotada burlona. Presidente Lorenzo, no queremos dinero. Entonces, ¿qué quieren? Inquirió Lorenzo, la voz tensa. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Caracortada. Me miró y, con un gesto de cabeza, señaló hacia un hacha oxidada que yacía en el suelo. A un lado, queremos comprobar cuán profundo es el amor que sientes, yerno, por tu hija. Héctor, dijo, marcando cada sílaba, córtate tú mismo la mano izquierda, y dejaré ir a tu esposa. De pronto, el taller entero se sumió en un silencio absoluto. El aire se espesó con una tensión que parecía solidificarse. Las pupilas de Lucía se contrajeron de golpe. Me miró a Caracortada, luego a mí, con una expresión de incredulidad, una lucha interna y,
apenas perceptible, un destello de esperanza. Al otro lado de la pantalla, Lorenzo también guardó silencio, con el ceño fruncido y la mirada clavada en mí. Me quedé paralizado. Cortar la mano. Bajé la vista y contemplé mi mano izquierda. Esta mano, aunque jamás había realizado hazañas que conmovieran al cielo y la tierra, sabía jugar videojuegos, pelar langostinos, navegar por videos cortos y de vez en cuando, hasta podía hurgarse las orejas. Qué mano tan importante, tan laboriosa, tan indispensable. Y si miramos a Lucía, hermosa sin duda lo es, y su figura también es espléndida, pero ¿acaso me dejaría ella las colas de langostino? ¿Me acompañaría a jugar videojuegos? ¿Me daría dinero para ir al centro de masajes a que me sobasen los pies? No, ninguna de esas cosas. Lo único que haría sería clavarme esa mirada gélida, como si yo fuese un excremento obstruyendo el retrete de su mansión. Esa disyuntiva era más simple que sumar 1 más 1, y daba 2. Respiré hondo una vez, y en mi rostro se dibujó una expresión de dolor, lucha y determinación. Paso a paso, me dirigí lentamente hacia aquel hacha. Cada pisada que daba era de una pesadez abrumadora. Los ojos de Lucía se enrojecieron aún más. Mordió con fuerza el labio, como si intentara decir algo, pero no logró emitir sonido alguno. Caracortada y sus secuaces esbozaron una sonrisa cruel, disfrutando del espectáculo. En el video, la expresión de Lorenzo también se tornó grave. Al fin llegué ante el hacha. Me incliné con solemnidad y con la actitud de quien realiza un acto de veneración. Recogí lentamente un ladrillo que yacía junto a ella. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, con la velocidad del rayo, un giro de 180 grados tan fulgurante como elegante, me volví de golpe, me lancé en una carrera desesperada hacia la puerta principal de la fábrica, y mientras corría, con todas mis fuerzas, solté un grito que atravesó las nubes y la nieve. Adiós, amor mío, en la próxima vida, volveré a servirte como tu más leal siervo. Socorro, agentes, son ellos. Están aquí apostando en grupo y haciendo trampas. Todo el mundo pareció quedar suspendido, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. La sonrisa de Caracortada se heló en su rostro, la boca abierta hasta el punto de poder albergar un huevo. Sus secuaces, con los pasamontañas puestos, ocultaban sus expresiones, pero por la rigidez instantánea de su lenguaje corporal, era evidente que también estaban estupefactos. En cuanto a Lucía, atada a la silla, su bello y delicado rostro, en ese momento reflejaba una expresión. Era tan escandaloso que resultaba indescriptible. Estupefacción, desconcierto, incredulidad, furia, hasta que todas las emociones convergieron en un vacío absoluto. En sus más de 20 años de vida, jamás había topado con alguien de semejante desfachatez. Al otro lado de la pantalla, Lorenzo, tan encolerizado que se irguió de un salto de la silla, señalaba el monitor con un dedo trémulo mientras sus labios, convulsos, no lograban articular palabra alguna. Joder, Caracortada fue el primero en reaccionar. Rugió de furia y estampó contra el suelo el puñal que empuñaba. Tras él, acabad con ese hijo de puta. Los secuaces reaccionaron como si despertaran de un sueño y gritando, salieron tras de mí, pero yo corría aún más rápido. Broma aparte, en la universidad fui campeón de los 100 metros lisos en los Juegos Deportivos, aunque tras graduarme me convertí en un holgazán durante 7 años, por poder ser el primero en hacerse con el estofado de cerdo de la cantina. Estas piernas jamás habían dejado de entrenarse, como un perro salvaje que se ha soltado de la correa. Zigzagueaba por la fábrica abandonada, saltando y brincando de aquí para allá. Hermanos, no me persigan, de verdad la amo, voy a buscar refuerzos para ella. Esto es un repliegue estratégico, ¿no lo entienden? Con este camino no llegarán a ninguna parte. Ahora que la lucha contra las mafias y el crimen es tan intensa, ustedes están actuando justo en contra de la corriente. Mientras corría, desplegaba toda la elocuencia de mi labia, intentando conmoverlos con mis palabras, pero de nada sirvió. Al contrario, redoblaron la persecución. Al ver que estaban a punto de alcanzarme, en un arranque de ingenio desesperado, divisé a un lado un montón de bidones de aceite abandonados. Sin pensarlo 2 veces, les propiné una patada. Con estrépito, una decena de barriles rodaron cuesta abajo, bloqueando al instante su camino. Uno de los matones que iba a la cabeza no tuvo tiempo de esquivar. El barril de aceite lo derribó, haciéndole caer de bruces contra el suelo y de paso, arrastró a otros 2 que venían detrás. En un instante, el lugar se convirtió en un caos de cuerpos por los suelos. Inútiles, todos unos inútiles. Caracortada, desde atrás, daba saltos de rabia. Aproveché la oportunidad para aumentar la distancia. La puerta principal estaba ya a un paso. La victoria se vislumbraba en el horizonte. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral y lanzarme hacia la luz de la libertad, ocurrió algo inesperado. De pronto, el suelo se dio bajo mis pies con un crujido seco, abriéndose una profunda grieta por la que caí al instante. Mi grito desesperado se perdió en la oscuridad que todo lo envolvió. Cuando recobré el sentido, me hallé tendido en un lugar que parecía un sótano. Todo a mi alrededor era oscuridad, salvo por un tenue rayo de luz que se filtraba por un agujero en el techo. Había caído hecho un lío.
con la sensación de que los huesos se me habían desencajado. Maldita sea. Esta fábrica hasta tiene trampas subterráneas. Estas obras de pacotilla son mortales. Intenté incorporarme con torpeza, pero un dolor punzante en el tobillo me lo impidió. Me lo había torcido, como si la mala suerte nunca viniera sola. El destino se ensañaba con esta boda maldita, mientras me sumía en la autocompasión. Unos pasos resonaron sobre mi cabeza. Caracortada y su séquito de secuaces aparecieron en la boca de la cueva, contemplándome desde lo alto con la mirada de quien ha escapado por los pelos y ahora se regodea, como un gato que juega con su presa. Corre, a ver si te atreves a correr otra vez, cabrón. Caracortada escupió con ferocidad. Tenías el cielo abierto y no quisiste ir. Al infierno, sin puerta, te empeñas en entrar. Esto de abajo es una bodega que cavé hace tiempo. No pensé que hoy me vendría al pelo. Yo yacía en el suelo, contemplándolo desde abajo. Esbozó una sonrisa débil y desdichada. Todo es un malentendido. Solo quería estirar las piernas y calentar un poco para tener fuerzas al cortarme la mano. Ni hablar. Caracortada no se dejó engañar. Dirigió una mirada a sus subordinados. Subidlo. Una cuerda fue arrojada desde arriba. Me arrastraron atado de pies y manos. Y me arrojaron junto a Lucía como un perro muerto. Lucía me observó con mi aspecto desaliñado. Su mirada gélida carecía de toda compasión, rebosando más bien un intenso desdén e ira. Yo le devolví la mirada sin ceder un ápice. ¿Qué miras? Si no fuera por ti, ¿acaso estaría yo en este estado lamentable? La indemnización por daños psicológicos de este mes, habrá que aumentarla. Caracortada recogió el hacha del suelo y la arrojó ante mí, produciendo un estruendo metálico. Muchacho, esta es tu última oportunidad, dijo, señalando primero mi mano izquierda y luego a Lucía. O bien empiezo por deshacerme de ella, o bien empiezo por deshacerme de ti. La tensión volvió a alcanzar su punto álgido. Esta vez, Caracortada y los suyos, claramente prevenidos, me rodearon con 4 o 5 hombres formando un cerco impenetrable, cortándome toda posible retirada. Miré al jefe, luego volví la vista hacia Lucía. Ella también me miraba, pero esta vez en sus ojos no quedaba rastro de esperanza, solo un desamparo glacial. Parecía haberse resignado por completo a su suerte. Suspiré hondo. Al parecer, hoy no habría forma de evitar que me cortaran la mano. Lentamente extendí la mano derecha y así el frío mango del hacha, justo cuando alzaba el instrumento, dispuesto a descargarlo sobre mi mano izquierda para dar fin a aquella farsa con un corte definitivo. De repente, fuera de la fábrica, se alzó el agudo ulular de una sirena policial, que de lejos a cerca fue tornándose cada vez más nítido. De nuevo, toda la fábrica se quedó estupefacta. Las cicatrices del rostro de Caracortada se contrajeron violentamente y exclamó con voz desgarrada. ¿Policía? ¿Cómo puede haber policía? ¿Quién diablos ha llamado a la policía? Todas las miradas se volvieron hacia mí de golpe. Yo, enfrentándome a sus ojos, esbocé una sonrisa de lo más inocente. Luego, del bolsillo del pantalón, extraje otro teléfono móvil, un modelo de última generación, un iPhone con la pantalla de un brillo metálico. Agité el dispositivo, mostrando la interfaz de llamada en curso, donde el contacto destacado era, ni más ni menos, el 110. Disculpen, caballeros, repuse con parsimonia, es que yo, ya ven, soy de esos a los que les gusta tener siempre un plan B. Mientras corría, aproveché para hacer una llamadita con este teléfono para avisar a la policía. Ah, y también tengo activada la geolocalización en tiempo real y la transmisión en directo. Señalé el bolsillo de mi pecho, donde llevaba prendida una pequeña grabadora que en ese momento parpadeaba con una luz roja. Les dije que estaban rodando una escena con un grupo numeroso y que los accesorios parecían tan reales que me daba mucho miedo. Así que pedí la protección de los agentes. Por lo visto, los policías han sido bastante eficaces. Un silencio sepulcral, tan denso que se podría oír caer un alfiler. La expresión de Caracortada pasó de feroz a desconcertada, luego estupefacta, para finalmente transformarse en un terror como si hubiera visto un fantasma. Él y sus secuaces estaban tan aterrados que les flaqueaban las piernas. Uno de ellos, el de Peor Temple, ya había comenzado a temblar incontrolablemente. Incluso Lucía me miraba con una expresión como si contemplara a un extraterrestre. Debía de haberse devanado los sesos sin comprender por qué tenía 2 teléfonos móviles, ni en qué momento había llamado a la policía. Tú, Caracortada me señaló con el dedo. Tú, balbuceó durante un buen rato, sin lograr articular una frase completa. ¡Pum! La puerta principal de la fábrica fue derribada de una patada. Un grupo de agentes tácticos, equipados hasta los dientes, irrumpió en el lugar, apuntando con sus fusiles a cada persona presente. Policía, nadie se mueva, manos en alto. La situación se tornó de lo más embarazosa, sobre todo para mí, que seguía con el hacha en alto, congelado en mi postura de automutilación. El oficial al mando, al verme, se quedó claramente desconcertado por un instante, para luego gritar con severidad. Tú, el del hacha, ¿qué pretendes hacer? Depone el arma de inmediato. Y si les digo que iba a actuar heroicamente, que pensaba cortarme una mano para salvar a mi mujer, ¿me creerían? Al ver sus rostros, tensos como si se enfrentaran a un enemigo formidable, opté prudentemente por seguir el dictado de mi corazón, o más bien, de mi instinto de supervivencia, y desistí.
Con un sonoro, clac, arrojé el cuchillo al suelo y alcé las manos bien alto, con expresión de total inocencia. Compañero policía, soy la víctima, soy un rehén. La pandilla de cara cortada reaccionó incluso más rápido que yo. En el instante en que los agentes irrumpieron, se agacharon al unísono y se postraron en el suelo, con una postura tan estandarizada que parecían haberla ensayado 1000 veces. Señor policía, somos inocentes, somos actores, estamos rodando una escena. Cara cortada, entre sollozos y lágrimas, añadió. Esto es interpretación vivencial. ¿Entienden de arte? El agente al mando, evidentemente, no entendía nada de arte. Con un gesto de la mano, ordenó, menos palabrería, a todos se los llevan. Y así, lo que pudo haber sido un secuestro de proporciones épicas, se convirtió en una. Lucía y yo, en calidad de víctimas, también fuimos conducidos a la comisaría para prestar declaración. En la sala de interrogatorios, un joven agente me sirvió una taza de agua caliente y me dijo con tono afable, Señor no tema, ya está a salvo. Cuéntenos qué fue exactamente lo que sucedió. Cree que no soy digno de su hija, y hoy, enloquecido, contrató a un grupo de actores para montar este secuestro ficticio, todo para ponerme a prueba. Me obligaron a cortarme la mano, usando la vida de mi esposa como chantaje. ¡Qué despropósito tan inmundo! Cuanto más hablaba, más agitado me ponía, golpeándome el pecho y pateando el suelo entre sollozos y lágrimas. En aquel momento sentí un miedo atroz, pero sabía que no podía ceder. Si me cortaba la mano, caería justo en su trampa. Lo que él deseaba era verme mutilado para, acto seguido, expulsarme de casa con la excusa perfecta. Estaba utilizando mi ingenio y mi valor para defender mi amor y mi dignidad. Exclamé con una sinceridad tan conmovedora que llegaba al alma. El joven policía que tenía enfrente escuchaba atónito, y en su mirada hacia mí se reflejaba una mezcla de compasión y admiración. Ha sufrido mucho. Esto ya no es una simple disputa familiar. Es privación ilegal de libertad. Es amenaza contra la integridad personal. Lo trataremos con toda seriedad. Apreté su mano, conmovido hasta las lágrimas. Gracias. Muchas gracias. Compañero policía, tienen que castigarlo severamente, que se haga justicia por mí. En la otra sala de interrogatorios, Lucía y su padre, Lorenzo, que había acudido apresuradamente, no gozaban de un trato tan favorable como el mío. Según supe, en cuanto Lorenzo llegó a la comisaría, fue considerado el principal instigador y esposado al instante. En ese momento, vociferaba ante el agente veterano encargado del interrogatorio. Ya se lo he dicho, solo quería poner a prueba a mi hija. Era una broma, una simple broma familiar. El policía veterano golpeó la mesa con un sonoro ¡pam! ¿Broma? ¿A esto le llamas broma? Contrataste a personas para que detuvieran ilegalmente a tu hija, y además usaste un arma para amenazar a tu yerno y obligarle a autolesionarse. ¿Y me dices que es una broma? Ya hemos interrogado a los 7 implicados. Todos han confesado que los contrataste pagándoles. Tenemos testigos y pruebas materiales. Lorenzo, estás acusado de múltiples delitos. Prepárate para pudrirte en la cárcel. Lorenzo se enfureció tanto que casi sufrió un infarto allí mismo. A su lado, Lucía, que había mantenido la cabeza gacha todo el tiempo sin pronunciar palabra, tenía el rostro pálido como el papel. Probablemente ella tampoco imaginaba que las cosas llegarían a tal extremo. Una prueba concebida para humillarme a mí terminó convirtiéndose en un espectáculo que arrastró por el fango el honor de toda la familia. Bajo la mirada compasiva del joven policía, completé la declaración y salí del cuartel con toda la tranquilidad del mundo. Apenas crucé la puerta, vi al batallón de abogados de la familia Liu que llegaba apresurado. El abogado estrella que encabezaba el grupo, al verme, me saludó con una respetuosa inclinación. Señor le hice una seña con la mano y le di unas palmadas en el hombro con tono paternal. Hazlo lo mejor que puedas. Intenta que tu jefe consiga al menos una condena conmutada. Al abogado ya no le presté más atención. Tomé un taxi de regreso a la villa. Tras darme un baño caliente y ponerme un pijama limpio, al tumbarme en la suave cama sentí que volvía a la vida. Aunque el proceso tuvo sus recovecos, el desenlace fue favorable. Conservé la mano, y mi suegro, el malhechor, recibió el castigo que merecía. Perfecto. Con el ánimo despejado, desbloqueé el teléfono con intención de distraerme un rato con vídeos cortos, pero apenas lo abrí, me vi inundado por un torrente de notificaciones. Conmoción en el círculo de los 1000 millones. El heredero finge su propio secuestro para probar la lealtad de su prometida. La desesperada contraofensiva de un matrimonio de conveniencia. Tú me cortas la mano, yo te arruino la fortuna. La jugada más inesperada de la historia. Ante los secuestradores, él optó por llamar a la policía, acompañado de diversas fotografías y vídeos de la escena. ¿Acaso todos estos internautas culinarios son demonios? La sección de comentarios está que arde como 7 sartenes al fuego. Joder, este novio es un auténtico ser humano. Ante el peligro, no perdió la calma y con un movimiento de muñeca, llamó a la policía. A esta jugada le doy una puntuación perfecta. Ja, qué pena me da ese ñancay. Quería reírse del novio y al final se convirtió en el hazmerreír de todo el país. ¿Soy el único que se ha fijado? La forma en que el prometido salió corriendo se parece mucho a como yo me lanzo hacia el comedor al salir del trabajo. Oye, tú,
El de arriba, no eres el único. Al leer aquellos comentarios, me sumí en una profunda reflexión. Parecía que me había vuelto famoso, aunque de una manera absolutamente ridícula. Yo me había hecho famoso, y la familia Liu también se había hecho famosa. La diferencia era que mi fama me honraba, mientras que la suya los cubría de vergüenza. Esa misma noche, al abrir la bolsa, las acciones del conglomerado Liu se desplomaron en picado desde el primer momento. La caída fue tan estrepitosa que resultaba doloroso de contemplar, y una multitud de pequeños inversores se desahogaba con lamentos en la red. Lorenzo fue vilipendiado por su estupidez, como si le hubieran apretado el cerebro en una puerta. Mientras tanto, el teléfono de Lucía no paraba de sonar. Compañeros de la empresa, medios de comunicación, socios comerciales, todos llamaban para indagar sobre la situación o, directamente, para regodearse con el escándalo. En cuanto a Lorenzo, el instigador de todo aquel embrollo, aunque logró eludir la cárcel gracias a su formidable equipo de abogados, las autoridades le impusieron arresto domiciliario para que reflexionara sobre sus actos. Además, la junta directiva de la empresa le suspendió de inmediato todos sus cargos. Podría decirse que, en su afán por dañar a otros, no solo perdió aliados sino que acabó perdiéndose a sí mismo. A altas horas de la noche, Lucía regresó a la villa arrastrando su fatigado cuerpo. Nada más cruzar la puerta, me vio tendido como un sapo sobre el sofá, devorando patatas fritas mientras deslizaba el dedo por vídeos cortos, con los dibujos animados de Pleasant God and Big Big Wolf aún sonando en la televisión. Al contemplar aquel cuadro de mi despreocupada holgazanería, la ira que había contenido durante todo el día estalló por fin. Héctor, ella se abalanzó, arrebatándome de un tirón las patatas fritas que sostenía en la mano para estrellarlas contra el suelo. ¿Estás satisfecho? ¿Te alegra haber armado tanto escándalo? ¿Haber convertido a toda la familia Liu en el hazmerreír de todos? Sus ojos estaban inyectados en sangre y la voz le temblaba, apenas perceptible. Por la ira, me incorporé con parsimonia del sofá, recogí una patatilla del suelo, le sopló el polvo. Si la recoges en menos de 5 segundos aún se puede comer, y me la llevé a la boca, crujiendo al morderla. Tú misma le secundaste en esa farsa, ansiosa por verme humillado, y ahora que la obra se os ha ido de las manos, ¿me reprochas no seguir vuestro guión? Mi voz no alzó el tono, pero cada palabra resonó como una bofetada, estampándose una tras otra en el rostro de Lucía. Se quedó sin habla ante mi burla, el pecho le subía y bajaba con violencia. Tú eres un canalla, balbuceó. Sí, soy un canalla, lo reconozco sin tapujos. Asentí con tranquilidad, pero un canalla vale más que un imbécil. ¿Crees que no sé lo que tramáis? No es más que humillarme para obligarme a pedir el divorcio. Así Lorenzo podrá casarse con esa tal Meiji con toda la dignidad del mundo. Vaya, ya se ha hecho de día. ¿A qué sí? El rostro de Lucía palideció de repente, volviéndose de un blanco cadavérico. Yo ni siquiera te lo había contado. Me levanté y me acerqué a ella, mirándola desde arriba con una postura dominante. Este divorcio es definitivo, pero no ahora. Esperaré hasta que me aburra de jugar. Hasta que haya hecho reventar la salud de ese padre tuyo, hasta que haya pisoteado a ese tal Víctor. Entonces me iré. En cuanto al presente, esbozo una sonrisa burlona. Tú, y toda la familia Liu, disfruten bien de la sorpresa que les he preparado. Tras decir esto, dejé de prestarle atención y subí directamente a mi habitación, dejando a Lucía sola, inmóvil en el salón, helada de pies a cabeza. Los días siguientes transcurrieron en una placidez absoluta. Lorenzo había sido suspendido de su cargo, y Lucía andaba sumida en el caos de gestionar la crisis de la empresa. Nadie tenía tiempo ni de pensar en mí. Me despertaba con la luz del día, y tras desayunar, me dedicaba a tomar el sol en el patio o a dar largas vueltas al volante de mi furgoneta económica. Gracias al caso de secuestro en el condado, ahora me he convertido en una especie de microcelebridad. Cuando camino por la calle, de vez en cuando alguien me reconoce. Mira, es el yerno que se fugó corriendo en esa dirección. Oye, hermano, ¿nos hacemos una foto? Eres mi ídolo, hermano. Cuéntame un poco de tu experiencia. ¿Cómo se puede ser tan firme como tú? No rechacé a nadie, interactuando con los seguidores con cordialidad, posando para fotos y firmando autógrafos, adoptando por completo la pose de una gran estrella. También abrí una cuenta de streaming, cuyo nombre era precisamente el cultivo personal del matrimonio alabado. El primer día de transmisión, relaté precisamente ese recorrido emocional de aquella jornada. Hermanos, la situación en aquel momento era de lo más crítica. Por un lado estaba mi mano izquierda, y en mi interior libraba una batalla feroz, una agonía inmensa, pero entonces recapacité. Mientras quede vida, habrá esperanza. Si yo moría, ¿quién salvaría entonces a mi amada? Así que, sin dudarlo, opté por poner pies en polvorosa. Eso es sabiduría. Eso es un amor que todo lo trasciende. Los espectadores del directo se desternillaban de risa. Presentador, ¿dónde tienes la cara? Jamás había visto a alguien con tan poca vergüenza. Toma nota, toma nota. La próxima vez que mi mujer me haga arrodillarme sobre una guayaba, le diré que estoy ejercitando las rodillas para poder servirla mejor en el futuro. La popularidad de mi transmisión en directo se disparó.
En apenas unos días acumulé 1 millón de seguidores. Las propinas que recibí me llenaron los bolsillos hasta rebosar. E incluso me llegó una oferta publicitaria de una empresa de videojuegos. Me pidieron que fuera la imagen de su juego móvil de parkour. Hasta se me ocurrió el eslogan: corre veloz, ponte verde veloz, que a tu esposa yo la amaré. Justo cuando mi carrera como influencer despegaba con ímpetu, la crisis de la familia Liu se agravaba sin cesar. A raíz del escándalo en el condado, la reputación del grupo Liu se desplomó hasta tocar fondo. Varios importantes proyectos de colaboración habían sido suspendidos. Y Víctor, el amigo de la infancia de Lucía, aquel heredero del grupo Wang que aprovechaba las desgracias ajenas, hundió el cuchillo aún más hondo. No solo anunció públicamente la cancelación de la cooperación con el grupo Liu, sino que además se dedicó a saquear sin pudor a sus talentos clave. La situación había sumido a Liuzi Group en un caos interno y externo, con sus acciones desplomándose una y otra vez. Esa noche, tras terminar mi transmisión en directo, me encontraba contando con deleite las propinas recibidas durante el día. En ese momento, Lucía abrió la puerta y entró. Lucía parecía aún más demacrada que unos días atrás, con profundas ojeras bajo los ojos. Sin embargo, su mirada al posarse en mí ya no era de simple ira, sino que había adquirido un matiz complejo. Héctor, sin preámbulos, me preguntó, ¿sabes que Víctor está atacando a los Liu? Oh, respondí sin alzar la vista. ¿Y a mí qué me importa? Se llevó al equipo clave de nuestro departamento de proyectos y nos arrebató el proyecto del sur, que veníamos siguiendo desde hace medio año. La voz de Lucía denotaba un dejo de cansancio. La junta directiva ya me ha dado un ultimátum. Si no recupero el proyecto, tendré que presentar mi renuncia. ¿Qué bien me vendría eso? Me regodearía en tu desgracia. Si renuncias, ¿acaso no te quedarás sin dinero para mi paga semanal? Lucía respiró hondo, como si intentara contener su temperamento con todas sus fuerzas. Héctor, sé que eres muy inteligente. Ese día en la fábrica, todos fueron engañados. Solo tuviste desde el principio que era una trampa. ¿Podrías ayudarme? Estaba suplicándome. Alcé la vista y la observé con genuino interés. ¿Y qué gano yo con ayudarte? Con tal de que me ayudes a superar esta crisis. Lucía apretó los dientes. Puedo aceptar una condición tuya. Cualquier condición. Arqueé una ceja, dejando que mi mirada la recorriera sin el menor recato. Lucía, bajo mi escrutinio, sintió que las mejillas le ardían, pero aún así asintió con firmeza. De acuerdo, chasqué los dedos. Trato hecho. Antes de ayudarte, debo cobrar un pequeño interés. ¿Qué interés? Señalé mi hombro. Hacer streaming me tiene agotado últimamente. Los hombros me duelen. Ven y masajéamelos. El rostro de Lucía enrojeció al instante. No te pases de la raya. Si no quieres, allá tú. Me encogí de hombros con indiferencia. Pues búscate la vida tú solita. Y no olvides que tu querido Víctor sigue ahí fuera, acechando como un tigre. Yo me voy a echar una siesta. Lucía se quedó plantada en el sitio, apretando los dientes contra el labio inferior, sumida en una lucha interna. Unos segundos después, pareció tomar una decisión definitiva. En silencio se acercó a mi lecho. Extendió aquellas manos esbeltas y delicadas, las mismas que tañían el piano. Con gesto rígido, las posó sobre mis hombros. A decir verdad, la técnica de masaje de Iceberg Niankai dejaba mucho que desear. La presión fluctuaba entre suave y brutal. Sus movimientos eran torpes y rígidos, comparado con la técnica número 38 del salón de pedicura. Distaba a años luz, pero lo que yo disfrutaba no era el masaje, sino la sensación de conquistar a Zeng, al ver a Lucía, quien solía mantenerse en su pedestal, comportarse ahora como una esposa maltratada, con el rostro encendido, los dientes apretados y masajeándome los hombros con torpeza. La satisfacción que inundó mi pecho fue, sin duda, más intensa que recibir 100 cohetes virtuales. Un poco más a la izquierda. Sí, justo ahí. Ahora aprieta con más fuerza. Ay, ¿es que no has comido? Vamos, ponle más empeño. Con los ojos cerrados, disfrutaba del momento mientras, insaciable, seguía dando órdenes. La respiración de Lucía se hacía cada vez más pesada. Incluso podía oír cómo rechinaba los dientes. Calculé que, si las miradas mataran, en ese instante ya me habría hecho pedazos 1000 veces. Bueno, hasta aquí. Tras disfrutar unos 7 minutos, dije satisfecho que bastaba. Si seguía masajeando, temía que no pudiera contenerse y acabara estrangulándome. Vamos al grano. Cuéntame exactamente qué pasa. Me incorporé y me senté, dispuesto a empezar a tratar el asunto serio. Lucía, como si hubiera recibido una salvación divina, retiró al instante la mano y se alejó 3 metros de mí, cual si yo estuviera contagiado de algún virus. Tras calmar un tanto sus emociones, comenzó a relatar las dificultades que aquejaban a la empresa. En pocas palabras, ese ruin de Víctor aprovechó el escándalo de los Liu para atacar por el flanco débil. Con sueldos altísimos, se llevó a todo el equipo clave del proyecto urbano del sur que había establecido la familia Liu. Luego, usando precisamente ese equipo, le arrebató a los Liu un proyecto prioritario con apoyo gubernamental que llevaban años persiguiendo. Este proyecto era crucial para los Liu. No solo concernía al futuro desarrollo de la empresa, sino también a la posición de Lucía en el consejo de administración. Una vez que el proyecto cayera por completo en manos de Víctor,
el clan Liu sufriría un golpe devastador. Y Lucía, inevitablemente, se vería obligada a dimitir y sería expulsada del núcleo del poder. El responsable del equipo nacional que se llevaron se llama Luis. Es un veterano de la empresa en quien mi padre confiaba mucho. La voz de Lucía sonaba apagada. Jamás imaginé que traicionaría a la compañía. Confianza. Soltó una carcajada. En el mundo de los negocios, lo que menos vale es precisamente la confianza. Si Víctor le ofreció un sueldo 3 veces mayor, más acciones originales del grupo Wang, pues no me extraña. Vamos a ver. Ni qué decir tiene que por el triple, incluso por el doble. Habría quien se mataría por traicionar. Ese discursito sentimental de tu padre, tan pasado de moda, hace tiempo que dejó de funcionar. Lucía guardó silencio. Sabía que yo decía la verdad. Entonces, ¿qué solución propones? Alzó la mirada, con un destello de esperanza en los ojos. Bueno, soluciones. Las hay, repuse, acariciándome la barbilla. Quien ata la campana, debe desatarla. La clave del asunto sigue estando en ese tal Luis. ¿Quieres decir que lo recuperemos? Lucía frunció el ceño. No es posible. Héctor. Víctor le ha dado tantos beneficios que jamás dará media vuelta. ¿Quién ha dicho que queramos recuperarlo? La miré de reojo. Lo que quiero es que pierda toda reputación y se quede sin un céntimo. Lucía se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Piensa. ¿Cómo pudo Víctor arrebatarles el proyecto? ¿En qué se basó? Precisamente en esos datos técnicos esenciales y documentación del proyecto que se llevó Luis. ¿Y si pudiéramos demostrar que los materiales que Luis tomó constituyen un robo de secretos comerciales de Luyan Enterprises? ¿Qué pasaría entonces? Los ojos de Lucía brillaron de repente con intensidad. De poder demostrarlo, el proyecto de los Wang sería suspendido por provenir de fuentes ilegales, y se enfrentarían a prisión por robo de secretos comerciales. Ajá, chasqueé los dedos. Para entonces, el proyecto naturalmente volverá a vuestras manos. Víctor, en su intento de robar el pollo, terminará perdiendo el arroz. No solo no obtendrá el proyecto, sino que además cargará con la culpa de negligencia en la supervisión y robo de secretos comerciales. Ya veremos cómo sigue pavoneándose entonces. La respiración de Lucía se volvió agitada. El plan no podía ser más astuto. De tener éxito, no solo resolvería la crisis de la familia Liu, sino que además daría un duro revés a Víctor. Pero ¿cómo podríamos demostrarlo? Pronto recuperó la calma. Luis era demasiado astuto. Sin duda había manipulado todos los documentos que se llevó. No teníamos pruebas. ¿Quién dice que no hay pruebas? Respondí con una sonrisa misteriosa. Saqué mi consola portátil y abrí una interfaz que, a primera vista, parecía el clásico juego de Tetris. Es un sistema de seguridad informática interna que tu padre importó del extranjero hace unos años a un alto costo, expliqué mientras manipulaba el mando de la consola. A simple vista, este sistema parece un software de oficina ordinario, pero en realidad tiene una puerta trasera oculta. Todos los archivos procesados en cualquier ordenador de la empresa se cifran y se respaldan automáticamente en el servidor de este juego. Y el nombre de usuario y la contraseña del administrador de este acceso secreto solo los conoce tu padre. ¿Cómo puedes saberlo? Lucía me miró conmocionada. Siendo la directora ejecutiva de la empresa, ni siquiera yo conocía ese secreto. Ah, la última vez que tu padre se emborrachó, insistió en que jugara videojuegos con el Y. Sin querer, se le escapó. Improvisé al azar. En realidad, fue una vez que, aburrido, hackeé la computadora de Lorenzo. Solo buscaba material de estudio Y. Por casualidad, lo descubrí. Lucía ya ni siquiera se molestaba en quejarse. Mis dedos volaban sobre el mando, eliminando los tetrominos de la pantalla. En un instante, apareció una carpeta oculta. La abrí. Introduje una larga y compleja cadena de código. Y de inmediato, la pantalla se llenó de innumerables archivos cifrados. Encontré 7 archivos, y rápidamente identifiqué varios documentos clave. Estos contenían el registro completo de las operaciones que Luis realizó al copiar los datos del proyecto antes de su renuncia, con una precisión hasta el segundo. Además, incluían sus conversaciones con Víctor, el intercambio de correos electrónicos y los registros de transferencias bancarias. Todo estaba allí, sin faltar un solo detalle. Giré el portátil hacia Lucía. Al ver los registros irrefutables en la pantalla, se quedó sin habla durante un largo rato. Me miró con una expresión de asombro, como si contemplara a una criatura de otro mundo. A sus ojos, este hombre siempre había sido un inútil que solo sabía comer, beber y divertirse. Pero ahora, no solo había desentrañado la trampa de su padre, había resuelto la crisis de una manera inconcebible y además, había encontrado con asombrosa facilidad las pruebas que a ella misma se le habían escapado. ¿Qué clase de persona era realmente? Ya tenemos las pruebas. ¿Qué piensas hacer ahora? Apagué el ordenador y pregunté. ¿Llamamos directamente a la policía o...? Lucía me interrumpió, su mirada tornándose gélida y afilada, recuperando aquella apariencia de ejecutiva resuelta y despiadada. Denunciarlos a la policía sería dejarlos escapar demasiado fácil. Voy a convocar una rueda de prensa Y, ante todos los medios. Haré públicos estos documentos. Haré que Luis, y que Suten, caigan en la más absoluta desgracia. La eficiencia de Lucía era notable. Al día siguiente, el grupo Liu envió invitaciones a todos los medios de la ciudad.
anunciando que celebraría una rueda de prensa en 3 días para abordar el proyecto del sur urbano. La noticia, una vez difundida, desató de inmediato un tremendo revuelo. Todos daban por sentado que la corporación Liu estaba a punto de ceder, preparándose para reconocer públicamente su derrota y someterse a los Wang. Víctor, en particular, se dejó llevar por la euforia. Durante una entrevista con los medios, declaró sin el menor recato que los Liu ya eran cosa del pasado, añadiendo que la señorita Liu era, sin duda, una empresaria excepcional. En la red también se alzaban voces que vaticinaban la ruina del clan Liu. Esta vez los Liu sí que estaban acabados. No había remedio. ¿Por qué tenían que ofender precisamente al joven Víctor? En cuanto a ese compromiso matrimonial, ¿cómo es que no se movía nada? Que salgan ya a seguir con sus maniobras escandalosas. Durante estos 3 días en la ciudad, he estado ocupado con un asunto de gran importancia. En mi canal de streaming, lancé una campaña para buscar a una mujer llamada Sofía por toda la urbe. Según las pistas que proporcioné, Sofía tiene alrededor de 25 años. Trabaja como anfitriona en un KTVY. Hace medio año, un hombre apellidado Li la dejó embarazada. El tipo no solo se negó a asumir responsabilidades, sino que además la abandonó, obligándola a regresar sola a su pueblo natal para someterse a un aborto. Me hice pasar por un primo lejano de Sofía, declaré. Dije que buscaba justicia para mi pobre prima y ofrecí una recompensa de 100.000 a quien proporcionara su paradero o pistas sobre ese canalla de Li. Donde hay recompensa, hay valientes. Mis millones de seguidores se transformaron al instante en detectives, desplegándose por toda la ciudad. Pronto, las pistas comenzaron a fluir hacia mí sin cesar. Y el canalla Li Wei que yo buscaba resultó ser precisamente ese mismo Luis, el director del proyecto que había traicionado a la corporación Liu. 3 días después, la rueda de prensa se celebró según lo previsto. El lugar estaba abarrotado de gente y repleto de cámaras y objetivos. Prácticamente todos los medios de la ciudad se habían hecho presentes. Víctor también acudió, como vencedor. Fue invitado a ocupar un asiento en la primera fila de la sección de invitados distinguidos. Su rostro exhibía una sonrisa de segura victoria, rebosando confianza y arrogancia. Lucía, ataviada con un traje profesional negro, subió al estrado con un semblante gélido como el hielo. Todos contuvieron la respiración, aguardando su declaración de rendición. Sin embargo, en cuanto Lucía tomó la palabra, dejó a todos boquiabiertos. Aquella rueda de prensa no se convocaba para anunciar la renuncia al proyecto del sur de la ciudad, sino para desvelar un caso de robo comercial mezquino y despreciable. Apenas cesaron sus palabras, la pantalla gigante tras ella cobró vida, proyectando de inmediato las pruebas que yo había conseguido, los registros operativos de Luis copiando los datos clave de la empresa, sus conversaciones con Suten, los extractos bancarios de las transferencias que Víctor le realizaba, cada evidencia, cada documento, eran pruebas irrefutables que hicieron estallar un murmullo de asombro en la sala, y los flashes de las cámaras de los periodistas comenzaron a crepitar como una tormenta eléctrica. Víctor, sentado en la primera fila, vio como su sonrisa se congelaba de golpe, tornándose lívida. Jamás imaginó que Lucía pudiera tener esas pruebas en su poder. Era una calumnia descarada. Se puso en pie de un salto y rugió con ferocidad. Todo esto es falso. Lucía, ¿para ganar recurres a métodos tan bajos? Falsificación, espetó Lucía con una risa fría. Víctor, no te impacientes, lo mejor está por venir. Y chasqueó los dedos. La puerta de la sala de prensa se abrió de golpe. Entraron varios policías y se dirigieron directamente hacia Luis, el brazo derecho de Víctor. Luis había palidecido por completo. Sus piernas temblaban como varas de mimbre. Señor Luis, está usted acusado de apropiación indebida y filtración de secretos comerciales. Le rogamos que nos acompañe. Luis se desplomó en el acto, derrumbándose sobre el suelo. Pero aquello no había terminado. Apenas se lo había llevado la policía cuando, una joven con prominente vientre, llorando con lágrimas que bañaban su rostro como perlas sobre un ciruelo en flor, subió al estrado apoyada en el brazo de un hombre con gafas de sol y mascarilla, cuya silueta resultaba vagamente familiar. Yo soy Sofía, dijo la muchacha al tomar el micrófono, con voz trémula pero sorprendentemente nítida. Luis, ese desgraciado, no solo me engañó en lo sentimental, sino que también abusó de mi cuerpo. Me prometió que se casaría conmigo, pero en cuanto supe que estaba embarazada, me abandonó. Para colmo, me dio algo de dinero para que abortara. Hoy, delante de todos, voy a desenmascarar la verdadera cara de este canalla. La muchacha sollozaba mientras hablaba. Miren, en el registro, el nombre del remitente de la transferencia es, sin lugar a dudas, Luis. Si el robo comercial bastaba para arruinar la reputación de Luis, el escándalo de abandonar a su novia embarazada lo clavaba definitivamente en la columna de la infamia, sin posibilidad alguna de redención. El lugar estalló en un caos absoluto. Cada revelación superaba a la anterior, conformando un verdadero drama de año. El rostro de Víctor había pasado del color ceniza al morado de la remolacha, al contemplar al hombre en el estrado, con gafas de sol y mascarilla que lo cubrían por completo. Una inquietante premonición se apoderó de él. Aquel hombre, con parsimonia,
Se quitó la mascarilla y las gafas de sol, revelando el rostro que recientemente había causado furor en internet, una mezcla de aura marcial y apostura. Era, precisamente, yo. Dirigí una sonrisa afable a los periodistas congregados ante el estrado, saludándolos con la mano. Hola a todos, soy el primo de Sofía. Luego, volví la mirada hacia Víctor, cuyo rostro había palidecido como la ceniza, y mi sonrisa se tornó burlona. ¿Te sorprende, Víctor? El talento que contrataste a precio de oro no solo es un espía industrial, sino también un canalla de primera magnitud. Ahora dime, ¿crees que la legalidad de tu proyecto sigue en pie? Víctor dio un traspié y por poco perdió el equilibrio. Había perdido. ¿Y de qué manera? Una derrota aplastante, sin atenuantes. No solo no había conseguido el proyecto, sino que además se había echado encima un buen lío. La reputación del conglomerado Wang también se vio empañada por su colaboración con semejante canalla y espía. Sufriendo el impacto de la crisis de Evergrande, él observaba desde abajo mi semblante sereno e imperturbable en el estrado, y el rostro gélido de Lucía Liu. Sus ojos rebosaban de rencor y amargura. Sabía que todo aquello había sido orquestado por mí. Yo, Héctor, ese inútil yerno que jamás había tomado en serio, lo había hecho bailar al son de mi música. Héctor, gruñó entre dientes, con rabia contenida. Esto no se queda así, ya me las pagarás. Dicho esto, y acosado por una turba de periodistas y el implacable destello de los flashes, huyó del lugar con la dignidad hecha añicos. La rueda de prensa concluyó con la victoria absoluta del grupo Liu. Bajando el telón sobre el escándalo, Lucía permanecía en el estrado, observando a los periodistas que, abajo, formaban un caos de confusión, y a mí, de pie bajo los focos, hablando con desenvoltura y disfrutando de la atención de todos. Su mirada se tornaba cada vez más compleja. Aquel hombre era como un enigma. Cuando creías que era un inútil, demostraba ser capaz de mover los hilos desde las sombras. Cuando pensabas que carecía de sentimientos y principios, se empeñaba en hacer justicia por una prima a la que ni siquiera conocía. Cuando dabas por sentado que era un frívolo, al emprender una tarea resultaba ser más implacable que nadie. Ella se daba cuenta de que le comprendía cada vez menos. La rueda de prensa resultó un éxito rotundo. El grupo Liu lavó su honor de un plumazo. Sus acciones se dispararon al instante. Recuperó el proyecto del sur de la ciudad y la posición de Lucía en la empresa se consolidó como nunca antes. Y yo, como artífice tras bambalinas y encarnación del justiciero primo mayor, volví a arrasar en todas las redes. El número de espectadores en mi transmisión en directo superó los 10 millones. Las ofertas de patrocinios publicitarios y colaboraciones comerciales llegaban sin cesar. Incluso recibí una invitación de un equipo cinematográfico para interpretar, básicamente como yo misma, el papel de una novia que desafía los clichés matrimoniales. Parecía que mi vida realmente estaba a punto de alcanzar su cúspide. Aquella noche, en la mansión de la familia Liu, para celebrar la victoria, Lucía hizo algo sin precedentes. Se puso personalmente al frente de los fogones y preparó una cena espléndida, aunque el sabor de los platos dejaba bastante que desear. Ejem, estas costillas agridulces, ¿acaso confundiste el vinagre con la salsa de soja? Probé un bocado y casi se me desprenden las muelas del ácido. ¿Y este pescado? ¿Estás segura de que está bien cocido? Me da la impresión de que aún podría recibir atención médica de urgencia. El rostro de Lucía enrojeció y palideció por turnos. Si te gusta, come. Si no, déjalo, espetó, arrojando los palillos sobre la mesa con un gesto brusco. Comer, claro que como. Con gesto obstinado, Lucía se llevó a la boca un trozo de pescado salteado. Entre lágrimas, masculló. Está bueno, muy bueno. Sabe a lo que cocinaba mi madre. Mi madre no sabía guisar, aclaró Lucía. El silencio que siguió resultó profundamente incómodo. Para romper el incómodo silencio, tomé la iniciativa. Oye, aquella condición que me prometiste antes, ¿sigue en pie? Lucía se quedó rígida y me miró con desconfianza. ¿Qué pretendes hacer? No te pongas nerviosa. Hice un gesto con la mano. No soy de esos. Solo tengo una pequeña petición. Froté las palmas y esbocé una sonrisa coqueta. Mira, este mes te he resuelto un problema tan grande, aunque no haya mérito. Al menos ha habido esfuerzo. ¿Podrías aumentarme un poco la paga del mes que viene? Lucía se quedó pasmada. Había contemplado innumerables posibilidades. Incluso se había preparado psicológicamente para que yo planteara alguna exigencia desmedida, pero jamás, ni en sus sueños más descabellados, imaginó que tras tanto esfuerzo, lo único que anhelaba era un modesto aumento de mi asignación semanal. Me miró con una expresión entre compasiva y burlona, como si contemplara a un simple. ¿En serio? Eso es todo, parecía decir su mirada. Asentí con firmeza. El dinero no importa en cantidad, sino en qué alcance, declaré con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. La verdad es que no me interesa el dinero. En mi mente, lo que pensaba era, primero subir la mesada, para que al divorciarme y repartir los bienes, tuviera una carta de negociación. Lucía guardó silencio durante largo rato, luego extrajo del bolso una tarjeta platino y la depositó sobre la mesa. Esta tarjeta tiene límite de crédito, aclaró. Gasta cuanto desees. Mis ojos se redondearon al instante. Una tarjeta platino sin límite. Caray, una magnate en persona. Hambre, comida,
con la rapidez del rayo, resguardé el plástico en mi bolsillo, temiendo que se arrepintiera. Ya que demuestras tanta sinceridad, no tendré más remedio que aceptar con gratitud. Me aclaré la garganta y adopté una expresión de rectitud absoluta. Puedes estar tranquilo, no lo malgastaré. Siempre he sido una persona frugal y cuidadosa con el hogar. Lucia Liu contempló mi expresión de aquel momento, y la comisura de sus labios se alzó levemente en un gesto involuntario, esbozando una sonrisa que ni ella misma percibió. Aquella comida concluyó en una atmósfera tan peculiar como armoniosa. Los días que siguieron transcurrieron con una calma inusitada. Con la tarjeta platino en mano, empecé a llevar la vida de derroche que siempre había anhelado. Hoy me compraba un deportivo de edición limitada. Mañana alquilaba un jet privado para ir a pescar a las Maldivas. Y al otro día me presentaba en el spa de pies y pedía una sesión con todas las terapeutas, desde la número 1 hasta la 88. Lucía, por su parte, parecía haber aceptado tácitamente mi vida disipada. Ya no me dirigía palabras cortantes y griega, aunque seguía siendo parca en el hablar. El hielo de su mirada se había derretido en buena medida, cuando me entretenía hasta tarde jugando por las noches. En silencio me acercaba una taza de leche caliente, y si regresaba a casa ebrio, fruncía el ceño y griega, con torpeza, me ayudaba a quitarme los zapatos y me limpiaba el rostro. Entre nosotros se estaba gestando un cambio sutil. Ya no éramos enemigos con las espadas desenvainadas. Más bien, empezaba a insinuarse algo que se asemejaba a una verdadera relación conyugal. Esta sensación me resultaba incómoda. Yo era un hombre resuelto a derribar a la familia Liu y marcharme sin mirar atrás. ¿Cómo podía permitirme hundirme en esta dulzura? No, debía hacer algo, romper esa armonía. Sin embargo, antes de que pudiera empezar a tramar alguna travesura, los problemas vinieron a buscarme por sí solos. Víctor, aquel hombre al que había dejado casi sin un céntimo, había regresado, y lo había hecho de una manera que jamás hubiera imaginado. Ese día, mientras Lucía y yo desayunábamos en casa, la televisión interrumpió su programación con una noticia de última hora. El conocido empresario de la ciudad, Víctor Wang, expresidente del grupo Wang, falleció en el acto al precipitarse desde uno de sus rascacielos en la madrugada de hoy. La policía determinó preliminarmente que se trató de un suicidio, aunque en la escena se halló una nota de despedida cuyo contenido apuntaba directamente a Lucía Liu, presidenta del grupo Liu, y a su esposo, Héctor E. En las imágenes de noticias, la periodista leía la carta de despedida con voz cargada de emoción. Son ellos, Lucía y Héctor. Con sus mezquinas artimañas me arrebataron cuanto tenía. Arruinaron mi carrera y mi vida. Ni como fantasma los perdonaré. Con mi muerte los maldigo. Que mueran con dolor. Lucía y yo nos quedamos paralizados. Víctor había muerto, y encima dejaba una nota de despedida. ¿Qué clase de giro inesperado era este? Mi primera reacción fue que, sin duda, se trataba de una conspiración. Un hombre como Víctor, egoísta y que valoraba su vida más que el oro, ¿cómo iba a suicidarse, aunque se hubiera arruinado? Preferiría mendigar bajo un puente antes que elegir la muerte. Sonó el timbre de la puerta. Al echar un vistazo al monitor de seguridad, vi que en la entrada se apostaban varios policías. Al frente estaba aquel veterano agente que antes se había encargado del caso de secuestro. El corazón me dio un vuelco. Lo inevitable, al fin, había llegado. Abrí la puerta. El viejo policía nos observaba con el semblante serio. Señora Lucía, señor Héctor, Víctor ha fallecido. Dejó una nota póstuma en la que los acusa de haberlo empujado al suicidio. Les ruego que nos acompañen a la comisaría para colaborar con la investigación. Al volver a pisar aquella comisaría que tan bien conocía, mi ánimo se hallaba sumido en una complejidad considerable. La vez anterior había acudido como víctima y héroe. Esta vez, en cambio, comparecía bajo la sospecha de homicidio. Los abruptos vaivenes de la existencia resultaban, en verdad, sobrecogedores. En la sala de interrogatorios, el policía veterano depositó ante mí la carta de despedida impresa. Señor E. inquirió, ¿qué desea manifestar al respecto? Tomé la nota de despedida y la examiné con sumo detenimiento. Luego, planteé una pregunta que surgía de lo más hondo. Compañero policía, ¿ahora las notas de suicidio impresas también son válidas? Yo creía que tenían que ser manuscritas. Además, entre líneas y letras, está repleta de acusaciones hacia nosotros, pero ni una sola palabra de añoranza hacia sus padres. Esto no se corresponde con el estado de ánimo de alguien a punto de morir. El veterano policía también había detectado las incongruencias. Asintió con gravedad. También verificaremos la autenticidad de la nota de despedida. Pero, señor E., según nuestras pesquisas, antes del fallecimiento de Víctor, existía entre ustedes una feroz rivalidad comercial y rencores personales considerables. Su móvil resulta más que suficiente. Motivo. Esboce una sonrisa. Compañero policía, lo reconozco. Con ese tal Wang no me llevaba bien, pero acabar con él, no soy tan aburrido. Si de verdad quisiera enfrentarme a él, tendría 1000 formas de hacerle la vida imposible. ¿Para qué iba a concederle una muerte tan rápida? Además, ¿qué ganaría con su fallecimiento? Solo me traería problemas y perdería 7 juguetes. Vamos, habría salido perdiendo, aunque mis palabras sonaban a patrañas, tenían su lógica.
El veterano policía guardó silencio unos instantes. Luego preguntó, durante el periodo en que falleció Víctor, ¿dónde estabas y qué hacías? Estaba durmiendo en casa, declaré con total naturalidad. Mi esposa puede dar fe de ello. Tu esposa. La expresión del veterano policía se tornó algo extraña. Señor E., que yo sepa, usted y su señora duermen en habitaciones separadas. ¿No es así? Yo. Mierda. Se me había olvidado ese detalle. Repuse sin inmutarme. Aunque dormimos en habitaciones separadas, nuestros corazones están unidos. Aquella noche estuvimos conversando hasta el alba, compartiendo sentimientos, desde poesía y canciones hasta filosofía de la vida. Charlamos sin pausa hasta que amaneció. Por eso podemos testificar el uno por el otro. El policía veterano me miró con una expresión que decía claramente, sigue inventando. Por otro lado, el interrogatorio de Lucía transcurrió de forma similar. Ella se mostró mucho más serena que yo, limitándose a exponer los hechos con sencillez y a declarar que no guardaba relación alguna con la muerte de Suten. Al carecer de pruebas directas, Lucía y yo permanecimos en la comisaría menos de 24 horas antes de que nuestro abogado lograra nuestra libertad bajo fianza, pero teníamos muy claro que aquel asunto distaba mucho de haber concluido. La muerte de Víctor cayó como una roca gigante en el estanque de nuestra vida tranquila, levantando olas descomunales. Los miembros de la familia principal no cejaban en su empeño, insistiendo una y otra vez en que habíamos empujado a Víctor al suicidio y exigiendo que pagáramos con nuestras vidas. Los medios, por su parte, se desataron con sus reportajes, retratándonos como una pareja despiadada y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos. Las acciones del grupo Liu volvieron a desplomarse, con una caída aún más severa que la anterior. Todo tipo de socios comerciales rescindieron sus contratos uno tras otro. Los bancos reclamaron el pago de los préstamos y dentro de la compañía cundía el pánico. Todo el conglomerado Liu se sumió en una crisis sin precedentes. En la villa, la atmósfera era asfixiante. Lucía, hundida en el sofá, permanecía pálida y en silencio. Sabía que esta vez ella realmente no podía más. La presión externa, la crisis en la empresa y la insistente presión de la familia Wang eran suficientes para quebrar a cualquiera, por fuerte que fuera. Me acerqué y me senté a su lado. No temas, dije, con un tono inusualmente suave. Estoy aquí. Lucía alzó la mirada, con los ojos enrojecidos, y me miró fijamente. Héctor, yo, ¿acaso realmente me equivoqué? Si al principio no hubiéramos presionado tanto a Víctor, ¿acaso no habría muerto? Comenzó a sumirse en la duda. ¡Qué tonta eres!, repuse, exasperado, y le di un leve golpecito en la cabeza. Digo que Víctor no se suicidó. Sin duda, detrás de esto hay alguien tramando, con el propósito de hundirnos, de derribar a los Liu. Pero, ¿quién sería capaz de hacer algo así? Eso es precisamente lo que voy a investigar. Me levanté, y mi mirada se volvió penetrante. Si se atreven a jugar sucio, que no se quejen cuando les dé la vuelta a la mesa. Saqué el móvil y marqué un número. Aló, ¿cicatriz? Soy yo, Héctor. Al otro lado de la línea llegó una voz familiar, con un deje adulador. Ay, hermano Héctor, ¿a qué debo el honor de su llamada? ¿En qué puedo servirle? Era precisamente aquel cabecilla de los secuestradores que había metido en Chirona la última vez. Cara cortada. Tras salir, no sé en qué habría pensado, pero insistía en reconocerme como su jefe, diciendo que seguirme le daría futuro. En un principio no le hice caso, pero ahora justo me venía al pelo. Ayúdame a investigar a alguien, dije lacónicamente. La noche en que murió Víctor, necesito saber de todas las personas y vehículos sospechosos que rondaban su edificio. Sin problema, hermano déjelo en mis manos. Cara cortada se golpeó el pecho en señal de garantía. Los muchachos que tengo a mi cargo quizá no brillen en otras habilidades, pero en estos asuntos de callejuelas y esquinas, son expertos de primera. Colgué el teléfono y volví la mirada hacia Lucía. En cuanto a la empresa, mantén la calma por ahora. No importa lo que se rumoree afuera. No respondas. Recuerda que somos inocentes. Quien obra con rectitud no teme a las sombras. Pero los del consejo, esos viejos renacuajos del bando de Sin, si se atreven a farfullar tonterías, interrumpí con una risotada fría. Diles que quien siga soltando palabrería podría ser el próximo en tomar aire desde lo alto del edificio. Lucía se sobresaltó ante el matiz homicida de mis palabras, pero, sin saber por qué, al contemplar mi semblante ahora sereno y poderoso, su corazón desbocado se calmó milagrosamente. Era como si, con aquel hombre a su lado, cualquier problema, por grave que fuera, pudiera resolverse. Capítulo 9. La eficiencia de cicatriz superó con creces lo que yo había imaginado. Apenas un día después, ya me trajo una pista crucial. Eje lo ha averiguado. La voz de Dao Bea en el teléfono sonaba emocionada. La noche en que murió Víctor, en el garaje subterráneo de su edificio, había un vehículo comercial negro que resultaba sumamente sospechoso. Entró media hora antes de que él cayera del edificio y salió apenas 10 minutos después del suceso. Además, al revisar las grabaciones de las 7 cámaras, descubrimos que la matrícula del coche era falsa. ¿Y la gente del coche? Insistí, no se distinguía bien. Todos llevaban gorras y mascarillas, pero uno de mis hermanos,
que precisamente esa noche repartía comida por la zona. Dice que le pareció ver a un conocido bajando de ese vehículo. ¿Quién? ¿Julián? Me quedé pasmado. El nombre me sonaba. Me tomé un buen rato hurgando en los recovecos de la memoria hasta desenterrarlo. Julián era el hermano menor de Lorenzo, mi suegro por conveniencia, o sea, el tío paterno de Lucía. Recordé que, por malversación de fondos, Lorenzo lo había expulsado de la familia hacía muchos años, cortando todo contacto desde entonces. ¿Qué relación podía tener él con la muerte de Víctor? Una audaz conjetura comenzó a tomar forma en mi mente. Cicatriz. Proseguí en voz baja. Sigue investigando. Rastrea todos los movimientos recientes de Julián. ¿Con quién se relaciona? Sus flujos de capital. Cuanto más detallado, mejor. De acuerdo. Hermano E. Al colgar el teléfono, mi rostro adquirió una gravedad extrema. Si mi sospecha era cierta, este asunto trascendía con creces una simple venganza comercial, sino una lucha interna en el seno de la alta sociedad, largamente planeada y dirigida contra toda la familia Liu. No se lo conté de inmediato a Lucía, sin pruebas concluyentes. No quería que soportara más presión. Yo, en solitario, comencé a investigar en la sombra. Julián y yo, aprovechando mi condición de influencer y el vasto alcance de mis seguidores, pronto desenterramos el pasado oculto de Liu Jianye. Este hombre, tras ser expulsado de la familia Liu, había vivido sumido en la miseria y arrastraba una abultada deuda de juego. Sin embargo, recientemente, de pronto se había vuelto opulento. No solo había saldado todas sus deudas, sino que además había adquirido varias propiedades. El origen de sus fondos apuntaba a una cuenta en el extranjero, y cuando descubrí el nombre del titular de dicha cuenta, me quedé completamente atónito. William Smith, un nombre que me resultaba más que familiar. Era el esposo extranjero con quien se había vuelto a casar la madre de Lucía, es decir, mi suegra, a quien nunca había llegado a conocer. En ese instante, todas las pistas se ensamblaron. Mi suegra, la que estaba en el extranjero, jamás había renunciado a su codicia por la fortuna de la familia Liu. Primero utilizó a Julián, esa pieza de ajedrez desechada por la familia, para contactar a Víctor, quien también nos guardaba rencor. Ambos conspiraron para simular el suicidio de Víctor y culparnos a nosotros, con el único propósito de derribar a la corporación Liu y sumir a la familia Liu en el caos. Luego aparecería con aires de salvadora, aliándose con Julián para arrebatar el control del conglomerado Liu con toda naturalidad. Qué astuta jugada de la mantis que caza la cigarra mientras la oropéndola acecha detrás. Qué mujer más perversa. Un escalofrío me recorrió la espalda. El corazón de una mujer es el más venenoso. Los antiguos no mentían. Inmediatamente, le conté a Lucía todos mis hallazgos y conjeturas. Tras escuchar aquellas palabras, Lucía se quedó inmóvil en el sofá, sin articular sonido alguno durante un largo rato. El color había huido por completo de su rostro. No podía creer que la mente maestra tras todo esto fuera su propia madre. Aquella mujer tierna y hermosa que habitaba en su memoria. No, imposible, murmuró para sí, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. ¿Por qué habría hecho algo así? Yo también soy su hija. Al verla tan deshecha, un dolor agudo me atravesó el pecho. Ella rompió en llanto desgarrado. Yo no dije palabra, limitándome a estrecharla en silencio mientras acariciaba suavemente su espalda. Sabía que en ese instante, cualquier consuelo resultaría vano y hueco. Lo que necesitaba era, simplemente, un hombro en el que apoyarse. Cuando ella terminó de llorar y sus emociones se calmaron gradualmente, hablé de nuevo. No es momento de estar triste, tenemos que contraatacar. Lucía levantó la cabeza y, en sus ojos enrojecidos, volvió a encenderse el espíritu de lucha, aunque ahora predominaba un odio gélido. Tienes razón, dijo ella mientras se secaba las lágrimas, con voz ronca pero sumamente firme. Si ella no tiene piedad, que no espere que yo la tenga. Haré que pague por lo que ha hecho, tal como lo esperaba. Justo cuando la corporación L se encontraba al borde del colapso, acechada por crisis internas y externas, la madre de Lucía, Mariana, regresó al país por todo lo alto. Lo hizo acompañada de su esposo extranjero, Guillermo Smith, y del tío de Lucía, Julián. Bajo el pretexto de ayudar a la empresa a superar los tiempos difíciles, convocaron una junta de accionistas. Su verdadero objetivo era destituir a Lucía de su cargo como presidenta y colocar a Julián en su lugar. En la asamblea de accionistas, Julián, rebosante de arrogancia y entusiasmo, pronunció un discurso grandilocuente, presentándose como el héroe que salvó a la familia de la ruina. Mientras tanto, Mariana, a su lado, interpretaba el papel de la madre abnegada, acusando a Lucía entre sollozos y lágrimas. Con una patada, abrí de golpe la puerta de la sala de reuniones. Me detuve un instante en el umbral, con una piruleta en la boca, y entré con aire despreocupado. Todas las miradas se clavaron en mí, todas las miradas se concentraron en mí. Héctor, ¿qué haces aquí?, gritó Julián al verme, con voz severa. Esto es una asamblea de accionistas, no un lugar al que deba venir un inútil como tú. Inútil, repetí con una sonrisa, acercándome a él y señalándole con mi piruleta. Tío, la comida se puede ingerir sin cuidado, pero las palabras no. Si no, es fácil que la mala suerte te alcance. ¿Tú, qué? No le hice caso. Me dirigí directamente al estrado, tomé el micrófono y anuncié.
Estimados accionistas, distinguidos invitados, antes de proceder a la votación, me gustaría ofrecerles un espectáculo. Tras pronunciar estas palabras, chasqueé los dedos 7 veces. La pantalla gigante de la sala de conferencias se encendió, proyectando las imágenes de una grabación de videovigilancia. El video mostraba precisamente la noche en que Víctor se precipitó al vacío. En el aparcamiento subterráneo frente a su edificio, se veía un vehículo comercial de color negro. Julián y otros 2 hombres arrastraban escaleras arriba a un individuo completamente ebrio, que resultó ser Víctor. Acto seguido, la escena cambió al salón de la casa de Víctor, donde Julián mantenía una videollamada con una mujer. La mujer que aparecía en pantalla, con un maquillaje impecable y una elegancia natural, era Mariana, sentada en su despacho de Timing. Mamá ya lo tiene todo controlado, lo hemos emborrachado. El testamento suicida está sobre su persona. En un rato lo arrojaremos al lugar indicado. Quedará como un secreto entre el cielo y la tierra. En el video, la voz de Julián se escuchaba nítida, mientras, al otro lado de la pantalla, Mariana esbozaba una sonrisa de satisfacción. Bien hecho, Julián. Una vez logrado esto, la familia Liu será nuestra. El video se detuvo abruptamente en ese instante. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala de juntas. Todos los presentes, atónitos, miraban la pantalla con incredulidad, para luego volver la vista hacia Julián y Mariana, cuyos rostros habían palidecido como la ceniza. La verdad era esta: Víctor no se había suicidado, lo habían asesinado. No, no es verdad. Esto es un montaje, exclamó alguien, rompiendo el silencio. Mariana fue la primera en reaccionar, prorrumpiendo en un grito desgarrador. Julián, aterrado, se desplomó en el suelo, balbuceando sin orden ni concierto. Es mentira, todo es mentira, mentira. Yo, con una sonrisa fría, saqué el teléfono y reproduje una grabación. En la grabación se escuchaba mi diálogo con Scarface. Hermano, Sin, los 2 tipos que andaban con Julián, los hemos localizado, y han confesado todo. Fue Julián quien les pagó para que, entre todos, arrojaran a Víctor desde lo alto del edificio. También declararon que Julián les dio un buen pico para que se callaran la boca y se largaran al extranjero a esconderse. Cuando terminó la grabación, arrojé sobre la mesa otro documento, el registro de una transferencia bancaria. Estos son los registros de transferencia de la señora Mariana al señor Julián, y estos, a su vez, son los registros de Julián a aquellos 2 asesinos, con testigos y pruebas materiales. Todo en regla. Me encaminé hasta Mariana, la contemplé desde lo alto, dominante, observando a aquella mujer que otrora fuera tan elegante y distinguida, y que ahora se revolcaba en un estado cercano a la demencia. ¿Qué más tienes que decir ahora? Mariana se desmoronó por completo. Todo lo que había urdido con tanto esmero, en el momento decisivo, fue arruinado de un plumazo por ese inútil al que jamás había tomado en serio, y que ahora le había arrebatado el matrimonio. Ella chilló histéricamente y se abalanzó sobre mí, intentando desgarrarme el rostro. ¿Pero cómo iba yo a permitírselo? Con un ligero giro lateral esquivé su ataque con facilidad. Ella se lanzó al vacío. Su tacón se torció y cayó al suelo con un ruido sordo y desgarbado. Y justo en ese momento, la puerta de la sala de conferencias volvió a abrirse. Un grupo de policías irrumpió en la sala. Al frente, como era de esperar, iba aquel veterano agente de rostro familiar. Se encaminó hacia Mariana y Julián, y les mostró la palma de la mano en un gesto de autoridad. Señora Mariana, señor Julián, declaró con voz grave, quedan ustedes detenidos formalmente bajo sospecha de homicidio intencionado y fraude comercial. El polvo se asentó. Aquella pugna interna entre las grandes familias concluyó, de manera tan dramática, al caer el telón. Un mes después, el conglomerado Liu, bajo el liderazgo de Lucía, retomó el camino correcto. Y yo, por fin, alcancé la ansiada vida de holgazanería con la que tanto había soñado. Ese día, yacía en la tumbona del patio, tomando el sol mientras sorbía una cola bien fría. Lucía se acercó y se sentó a mi lado. Lucía lucía un vestido blanco, con su melena suelta sobre los hombros, bajo la luz del sol. Parecía una hada de cuento. Héctor, murmuró en voz baja, gracias. ¿Por qué me agradeces? Pregunté con desgana. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por la familia Liu. Ah, eso. Hice un gesto con la mano. No hay de qué. Todo fue un intercambio. La tarjeta platino que me diste ha sido muy útil. Lucía me miró y de pronto, esbozó una sonrisa. Aquella sonrisa fue como el deshielo primaveral que trae el renacer de todas las cosas. Me quedé contemplándola, un tanto aturdido. Héctor, me dijo mirándome fijamente a los ojos, empecemos de nuevo, no como una farsa, ni por contrato, sino como un verdadero matrimonio. Empecemos de nuevo. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, y en su mirada había una ternura y una expectativa que nunca antes le había visto. La observé, y un revoltijo de emociones se agolpó en mi pecho. Reconozco que, a lo largo de esta serie de acontecimientos, he desarrollado ciertos sentimientos inesperados hacia esta mujer de hielo.